Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes del Centro Académico de Relaciones Internacionales Espacio Global. Les habla Daniela Gómez, quien es la subdirectora académica del colectivo. Y pues el día de hoy nos encontramos con el doctor Paulino Ernesto Avellanes Jiménez. Les voy a leer un poquito de la semblanza para que lo conozcan y pues poderles realizar la entrevista pertinente. El doctor es en Relaciones Internacionales, docente investigador de tiempo completo, titular C, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2. Es autor de 31 libros individuales, más de 75 capítulos de libros y más de 100 artículos nacionales e internacionales. Es profesor de posgrado de la Universidad Nacional de México, la UNAM, y la Universidad de las Américas de Puebla, de la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla y entre otras universidades. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por esta entrevista y espero que de alguna manera se interesen al escuchar según el contenido de los temas que vamos a tratar, ¿no? Por supuesto, maestro. Bueno, principalmente quería hacerle una pregunta referente a la ponencia que tiene en este congreso, que es acerca de la Corte Penal Internacional a 25 años de su instauración, frente pues a la geopolítica de lo que es el genocidio, crímenes de guerra y agresión en una justicia global pues fragmentada como lo estamos viendo Así es, actualmente. en efecto. De hecho, desde cuando se constituyó, ¿verdad?, la Corte Penal Internacional teniendo como antecedente la creación de los Estatutos de Roma, pues abrió esperanzas para que los delincuentes internacionales, individuos particulares, hombres o mujeres, independientemente del estatus económico, político, social que tuviesen, porque luego se llega a pensar que necesariamente va dirigida la Corte Penal Internacional para sancionar a delincuentes que ocupen puestos públicos, por ejemplo, un primer ministro, ¿verdad?, un administrador público de alta categoría o un presidente, un jefe de Estado, etcétera, y no necesariamente, sino va dirigida a individuos, mujeres u hombres que cometan crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, tortura, ¿verdad?, secuestros, magnicidios, homicidios de gran magnitud, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí va bien, la esperanza estaba abierta. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la geopolítica internacional actualmente? Ha habido una configuración del mapamundi en términos geográficos, políticos y económicos. En términos geográficos, simplemente nos damos cuenta, Rusia-Ucrania, Rusia con su vocación zarista, que viene desde la época de los zares y que ahora ha encarnado en Putin, pues realmente no solamente invade Ucrania, sino que inclusive pretende atraer no solamente a Ucrania, sino a otros territorios que fueron de la anterior Unión Soviética como parte de la geopolítica de Eurasia. Es la parte geográfica. Lo mismo pasa Israel-Palestina, en donde obviamente Israel, como hegemón de Medio Oriente, ¿verdad?, pero más cercano a Occidente, trata de alguna manera aplastar a Libia, a los libaneses, Cisjordania y no se diga a los palestinos, ¿no? Entonces ahí nos encontramos en la parte geográfica. En la parte económica, esto está claro. Estados Unidos, que había sido todo el siglo XX, digamos, la potencia económica número uno con más de 50 y tantos % del PIB mundial después de la Segunda Guerra Mundial, hoy se encuentra alrededor de unos 22 o 23% del PIB mundial. ¿Qué significa esto? Que ha perdido fuerza económica. ¿Por qué? Porque a la par han aparecido otras potencias económicas como China, como Japón, la Unión Europea en su conjunto y entre ellos Alemania, por ejemplo, ¿no? En ese sentido hay una competencia, una rivalidad comercial, económica, financiera entre esas grandes potencias y es de notar que hoy en día China guarda un lugar especial desde que formó parte de los famosos global players, ¿no? Es decir, los jugadores globales una vez que ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Empieza a jugar con reglas de Occidente, pero al mismo tiempo se retrae al interior con reglas del socialismo de Asia. Es decir, a su interior juega con reglas propias del socialismo y al exterior con reglas propias del capitalismo. Y esto le da una ventaja. Y si le añadimos a eso un alto nivel de educación superior en términos académicos, tecnológicos, obviamente tiene una mano de obra calificada como ningún otro país que le permite tener una amplitud
y un avance tremendo en tecnología como lo estamos observando. En ese sentido, la parte geopolítica comercial está agarrando fuerza, sobre todo por China, en tanto está abarcando gran parte de América Latina, ¿no? Por ejemplo, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, parte de Argentina y en México de igual manera. Hay muchísima inversión china, como bien sabemos, ¿no? Aunque aparentemente no se ve, pero la hay, indudablemente. Ahora, a raíz de esto, hay confrontaciones políticas entre Occidente y Medio Oriente y Asia. Estados Unidos, que representa, entre comillas, digamos, el avance de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, hoy constantemente se confronta con China, ya sea por razones, cuestiones intelectuales, de propiedad intelectual, ya sea por inversiones, ya sea por los aranceles o por muchas otras razones. Y Asia, por su parte, China establece nuevas alianzas con Rusia, Irán, Venezuela, etcétera. Y eso también es parte de la geopolítica actual, ¿no? Y Unión Europea, pues indudablemente trata de avanzar más hacia Eurasia, y esa es una de las razones también el por qué el conflicto Ucrania-Rusia, porque la Unión Europea, y concretamente dentro de la Unión Europea, la OTAN invita y quiere invitar a Ucrania a formar parte de la OTAN. Y la OTAN, que obviamente le gusta, le interesa ser parte, que Ucrania sea parte de OTAN, y Ucrania, pues, verdad, ni tarde ni perezosa quiere ser parte de la OTAN, y ahí empieza el conflicto geopolítico militar entre OTAN y Ucrania, y obviamente Rusia responde. ¿Correcto? Entonces, ahí también nos damos cuenta de esa geopolítica. Entonces, creo pues que ahora, la Corte Penal Internacional se supone que, ¿verdad?, castiga a los delincuentes internacionales. Pongamos dos casos. Putin, cuando en un momento dado se secuestraron un grupo de niños de Ucrania, llevándolos a la fuerza hacia Polonia o bien hacia Rusia más que todo, pues obviamente se convirtió en un delincuente internacional y una de las reglas de su Estatuto de Roma dice muy claramente que puede ser, ¿verdad?, detenido y encarcelado, pero obviamente siempre y cuando salga de su territorio. Sin embargo, eso no ha sucedido. Putin ha ido a Estados Unidos y no ha pasado nada, ¿correcto? En el caso de Netanyahu de Israel, de igual manera, se supone que ya está catalogado como, ¿verdad?, pues indudablemente que ha cometido genocidio y es unos crímenes de lesa humanidad y por lo tanto debe ser sancionado penalmente e internacionalmente, lo dice muy claramente la Corte Penal Internacional. ¿Y qué ha sucedido? Ha viajado de igual manera a Estados Unidos, no a otras partes, pero indudablemente no es detenido. Ahora bien, sin embargo, dice la Corte, puede ser detenido al interior de su propio estado de origen, ¿verdad? Esto no va a suceder, porque las autoridades rusas, en el caso de Putin, no lo van a detener allí y juzgarlo en los tribunales. En el caso de igualmente de Netanyahu al interior de Israel, no lo van a detener los tribunales, sobre todo que son de derecha y de ultraderecha, y están muy aliados a él en todos sus propósitos que pretende o lleva a cabo. Entonces, tenemos fallas en ese sentido y es lo que más se le critica a la Corte Penal Internacional. En el caso de China, bien sabemos que también existen delincuentes internacionales, pero China no ha querido reconocer a la Corte Penal Internacional, es más, no es parte, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido, pues naturalmente, sí quiere participar, pero dice, yo prefiero participar en el Consejo de Seguridad y que a partir se lleve a cabo las sanciones que puedan darse en contra de la delincuencia internacional. Y por lo tanto, huye, ¿verdad? Se lava las manos y algunos delincuentes, sobre todo estafadores chinos, en todo caso son juzgados al interior de China, pero no internacionalmente, ¿correcto? Entonces, a un aniversario más de la Corte Penal Internacional, preguntamos, ¿abre nuevas esperanzas? ¿Realmente es efectiva? ¿Qué se necesita para que realmente, ¿verdad?, los estados del mundo, los 193 estados, los cuales la gran mayoría son miembros de la Corte, realmente cumplan con los estatutos de Roma? ¿Se logrará en lo que va del siglo XXI? Son preguntas que quedan al aire, pero que no se contestan por todo lo que está sucediendo geopolíticamente desde el punto de vista económico, político, etcétera, etcétera, como dijimos al principio, ¿no?
Creo que hay una relación estrecha entre eso. Sí, correcto, maestro. Y justo tocaste un punto muy interesante, que era una de las preguntas que quiero como abarcar en ese aspecto que tú hablas de la multipolaridad, de esta fragmentación del orden internacional. Bueno, ya no se habla de orden internacional, sino un desorden internacional. Entonces, en este aspecto me gustaría realmente profundizar en si ¿usted cree que la Corte ha sido utilizada como realmente un instrumento geopolítico más que como un órgano pues imparcial, ¿no? De justicia global, que fue como sus orígenes? Exacto. De hecho, hoy estamos hablando de multipolarismo, ¿correcto? Correcto. Sobre todo en ese siglo XXI. Sin embargo, contradictoriamente, ¿qué ha sucedido con la posición de Estados Unidos en los últimos conflictos que estamos observando? Ha actuado en forma unilateral, despreciando totalmente el multilateralismo, ¿no? Se burla de la ONU, se burla de la UNESCO, ¿no? Se burla del Acuerdo de París, no acepta de alguna manera que estos organismos internacionales que fueron creados, ¿verdad?, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de que conflicto cualquiera que sea de corte económico, político, pudiese ser de alguna manera, ¿verdad?, arreglado a través del multilateralismo. Él prefiere actuar de una manera unilateral. Lo estamos viendo en el caso últimamente de la reunión del Acuerdo de Paz allí en Egipto, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en el caso de imponer su voluntad en el Acuerdo de Paz Israel-Palestina. Lo vemos en la relación, ¿verdad?, con Putin, Rusia o con Ucrania. Y ahora lo estamos viendo indudablemente también con su actuar, ¿verdad?, hacia Venezuela, con Maduro. Entonces, ¿qué sucede? Es una parte contradictoria de este orden que se está formando. Indudablemente que se está formando un nuevo orden internacional, ¿verdad? Que por un lado tenemos el multipolarismo y por otro lado tenemos el unilateralismo de Estados Unidos, que como, digamos, animal herido, se ha vuelto demasiado soberbio, demasiado injerencista y obviamente utilizando lo más que se pueda su fuerza económica, diplomática y sobre todo militar, ¿no? Entonces, esa es la contradicción. La Corte Penal Internacional ante esto, pues obviamente queda de brazos cruzada, porque indudablemente era como también en un momento dado se juzgara a Donald Trump por la sencilla razón de que al interior de Estados Unidos se ha cometido violaciones a los derechos humanos contra todos los migrantes, ¿verdad? Ha cometido inclusive violaciones a su propia constitución, ¿no? Ha cometido violaciones al federalismo norteamericano porque ha intervenido a ciertos estados con la fuerza militar cuando está prohibido por la Constitución de Estados Unidos. Entonces, son las contradicciones de este traspaso de un orden internacional que venía dándose hacia otro orden. Y la ONU, bien sabemos que no es un gobierno mundial, si lo vemos desde el punto de vista del neorrealismo, ¿no? Sin embargo, ha perdido fuerza por la sencilla razón de que nadie le hace caso. Ese es el problema, ¿no? Sí, maestro. Y bueno, digamos que me gustaría enfatizar un poquito más en el tema, por ejemplo, de estudio de casos sobre Palestina, que pues actualmente vemos como la divulgación mucho mayor de este conflicto, ¿no? Por ejemplo, quería comentar algo muy breve. Yo escribí en el 2023 un artículo que justo se llamaba Los conflictos olvidados en Medio Oriente, la falta de empatía pues de la comunidad internacional a la luz pues, del derecho internacional humanitario, y tocaba un poquito ese tema, por ejemplo, en instituciones como la Corte Penal Internacional, y que a veces como que las redes sociales, las noticias, como que no enfocaban realmente lo que estaba sucediendo en el conflicto, ¿no? Y haciendo como un paralelo, un análisis, por ejemplo, de lo que vemos actualmente de Palestina, que pues digamos vemos que muchos países se han unido a marchas, pues digamos ha habido muchísima más divulgación de eso. Me gustaría preguntar, por ejemplo, en estos contextos como Palestina, ¿qué papel juega pues el poder político de los estados en la efectividad o parálisis de investigaciones que tiene la Corte Penal Internacional? Así es, en efecto. De hecho, lo que sabemos es que de acuerdo a la Carta de San Francisco de la ONU, cuando Israel fue atacado por Hamas, ¿verdad?, que fue el inicio del conflicto actual, pues indudablemente tiene derecho a la defensa. Hasta ahí va bien. Pero con el paso del tiempo, Israel traspasó la línea de
la defensa, para convertirse obviamente en una ocupación, en una invasión y por lo tanto un rompimiento del derecho internacional en todos los lados que lo queramos ver. De tal suerte que hoy en día Israel, que comete genocidios a través de su jefe de Estado, pues indudablemente nos damos cuenta de que la Corte Penal sí lo quiere sancionar, sí indudablemente da a conocer a nivel internacional que hay genocidio, sí que de alguna manera ya se traspasó y que por lo tanto no está permitiéndose la aplicación del derecho humanitario. Derecho humanitario que no solamente consiste en dar alimento, agua o todo lo que realmente necesita la población desplazada de Palestina, sino implica vivienda, educación, salud, que no se le ha permitido durante mucho tiempo. Y ahí nos encontramos un puntito muy importante dentro de lo que se me pregunta, la polarización del mundo. Unos están en favor de lo que está haciendo Israel con respecto a Palestina. Y otros están en que no debe ser así. Y los que están en favor, pues obviamente se convierten en aliados de Estados Unidos, ¿verdad? Y los que no están en favor, pues obviamente llevan a cabo proclamas, ¿verdad? Pretendiendo llevar a cabo ayuda humanitaria, manifestaciones al interior de sus diferentes estados, etcétera, etcétera. Pero no hay una unificación de criterio con respecto a qué se va a hacer. Ok, lo último que tenemos de positivo fue en la Asamblea de las Naciones Unidas el hecho de reconocer a Palestina como Estado y por lo tanto que haya dos Estados, Palestina e Israel, como bien sabemos, ¿no? ¿Quiénes se opusieron? Pues Estados Unidos, indudablemente, fundamentalmente, ¿no? Pero todos los demás estados están en favor de creación de dos estados. Importante este punto, sí, porque en tanto hay un reconocimiento de un estado nuevo, el estado ya puede, por lo tanto, participar en el multilateralismo, puede participar en tratados internacionales, en acuerdos, en convenios internacionales. Mientras esto no haya de reconocimiento, el Estado pues obviamente no puede, al no ser reconocerse como Estado, no puede participar, por más que quiera, a través de la Autoridad Nacional Palestina, por ejemplo, que sí ha sido reconocida de tiempo atrás. La Corte Penal Internacional ante esto, pues indudablemente, creo que queda opacada porque no ha tenido la capacidad de convencer a los Estados miembros de que se unifiquen en un criterio como es de sancionar al Estado de Israel, porque ya, repito, atravesó la línea divisoria entre, ¿verdad?, defensa auténtica y ahora ofensa terrible de destrucción y casi de pretender desaparecer ¿verdad?, a la población palestina, ¿no? Entonces, se ha quedado corta, sinceramente, ¿no? ¿Se debe renovar en la Corte Penal Internacional? Pues no, tal vez sería conveniente en todo caso cambiar en los estatutos de Roma esa cláusula que dice que en todo caso los delincuentes pueden ser juzgados, detenidos primero y juzgados al interior del estado de origen de donde son. Y esto pues no ha sucedido, como bien dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, ese es el asunto. La ayuda humanitaria, pues el derecho humanitario está allí, que es importantísimo, ¿no? Mantenerlo. Claro sí, sí, y justo como mencionas eso de la reforma, o sea, si de pronto no como tal reformar esa Corte Penal Internacional, pero digamos también se habla mucho de esa legitimidad, ¿no? Y de la falta de credibilidad, por ejemplo, de organismos también como las Naciones Unidas, frente a lo que tú mencionabas del veto. Entonces, claro, por ejemplo, se habla, pues sí, como de un consenso, pero sinceramente quienes realmente votan son los 5 países que están, entonces los 5 miembros permanentes. Entonces también se habla mucho como de esa reforma. Y teniendo en cuenta eso, maestro, y ya pues para cerrar una pregunta, quería saber si nosotros actualmente podríamos hablar de lo que es una geopolítica del genocidio, donde pues la atención como internacional y realmente esa judicialización que se busca depende de la posición estratégica de los países que estén. Claro que sí. Indudablemente, por ejemplo, los países de América Latina se adelantaron un poco en ese sentido, digamos, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Colombia, ¿verdad? México tibiamente, hay que reconocerlo, en que juzgar que definitivamente las sanciones que se debían oponer o dar a Israel, pues tendrían que haber sido semejantes a las que se le impusieron a
a Rusia en su momento, ¿no? Congelación de cuentas, ¿verdad? Inhibición a su transporte y a su comercio exterior, etcétera, etcétera. No sucedió eso, definitivamente. Entonces, creo que tu pregunta va en el sentido de cómo reformar ¿se tiene que reformar los estatutos de Roma o se tiene que reformar la estructura misma, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional o hacerla compatible con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o al revés, que el Consejo de las Naciones Unidas hacerlo compatible con la Corte Penal Internacional para que no se esté yendo por un lado y por otro, porque lo que podía ser de positivo la Corte Penal Internacional en el caso de que se reformara, va a ser contradicho, vamos a decir así, ¿con quién? Con el Consejo de Seguridad, porque el poder de veto, allí queda congelado todo. Entonces, por eso sí tienen que trabajar conjuntamente. Y no se ha dado ninguna propuesta al respecto en ese sentido. Y yo sería de esa propuesta definitivamente, ¿no? Sí. Que deberían trabajar conjuntamente, ¿verdad? Uno, para juzgar en el caso de la seguridad, Consejo de Seguridad, porque al Consejo de Seguridad se le dio la facultad de, ¿verdad?, de indudablemente quitar o limitar o inclusive deshacer cualquier conflicto internacional entre los estados. No ha sucedido así, lo vimos. Y a la Corte Penal Internacional de sancionar delincuencias internacionales. Entonces, esta contradicción tendría que desaparecer, pero también lleva de la mano reformar el Consejo de Seguridad en su estructura, en sus miembros y en sus facultades. Correcto, maestro. Sí, yo creo que, pues digamos, esta profundización de los conflictos que pues vienen de larga data, la mayoría de ellos, deja entrever como la credibilidad, o sea, sí, como esa falta de legitimidad que ha venido como decayendo, ¿no? De estos organismos internacionales y de que realmente tienen que, o sea, como que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues nada, maestro, es muy interesante este tema, creo que da para hablar mucho más, no solo del conflicto de Palestina, sino de los demás que existen. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias y les deseo éxito en las labores que han venido realizando a favor de la academia. Muchas gracias, maestro. Muy bien.